noches, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Mujer Tu Voz Cuenta. Les saluda Dayana Castro y nuevamente estamos desde Divas Beauty Salon. Gracias a Mario Salgado porque siempre abre sus puertas y sobre todo por ser nuestro patrocinador de imagen. Hoy jueves tenemos una invitada muy especial, una invitada de aquí, del municipio de Tela, de uno de los barrios más populares de nuestro municipio, y por supuesto hablaremos un poquito con ella de lo que ha sido su vida y sobre todo la profesión que ejerce y que por supuesto muchas y muchos de ustedes se van a ver identificados. Esto es Mujer Tu Voz Cuenta y estamos estamos por empezar nuestra entrevista, pero no sin antes decirles a ustedes, recordarles que pueden seguirnos a través del Facebook, en YouTube y por supuesto en TikTok. Síganos en nuestras redes sociales, estamos así como Mujer Tu Voz Cuenta. Y bueno, comenzamos esta noche con nuestra invitada en esta noche, nuestra amiga profesional del derecho aquí en el municipio de Tela, que es la amiga Ruth Belinda Lara. Ruth, muchísimas gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Gracias, Dayana, por la invitación a participar en tu podcast y pues con el favor de Dios poder servir de inspiración a las mujeres de nuestra comunidad. Bueno, nuestra amiga está un poco nerviosa y no es para menos, siempre estar entre luces, cámara, es un poquito complicado, pero vamos a comenzar. Y como le decíamos a ella fuera de cámaras, es una plática, ¿verdad? Como la que teníamos cuando nos estaban peinando, cuando nos estaban maquillando. Es hablar un poquito, que las personas conozcan un poquito quién es Ruth. Y en el caso muy particular, yo conozco a una de sus hermanas, lo comentaba, que no se me cruzó que fueran hermanas realmente, y son las cosas, ¿verdad? Muchas personas los que nos están viendo pueden decir, bueno, es hija de sultanita, de sutano, pero hoy vamos a conocer un poco de Ruth y lo vamos a hacer comenzando con ¿quién es Ruth? Ruth es la segunda hija del matrimonio formado por Lorenzo Lara Coffin y María Eligia Muñoz Savillón. Para muchas personas, mi padre y mi madre son Lencho y Licha. Hemos vivido toda mi vida en Barrio Lempira, soy bien conocida en el barrio y pues esa es Ruth. Esa es Ruth. Y Ruth es una mujer, también le agregaría, una mujer fuerte, una mujer de un carácter indomable. No. Pero, ¿cómo define el carácter Ruth? El carácter, pues, tengo carácter fuerte, pero lo que tengo es un genio bien especial. El carácter no es tanto mi problema, el genio sí. O sea, el genio sí es bien especial. Pero cuando dice bien especial, es que, bueno, yo me considero una persona con una forma de ser bien compleja para algunas personas, porque me gustan las cosas como que se vayan, ¿verdad? Sistematizada, me gusta agendar, entonces muchas personas no trabajan de esa manera. Me gustan las cosas para allá. O sea, ¿verdad? Entonces, no todas las personas comprenden esa forma de ser de uno. Y bueno, una de las preguntas también, Ruth, es el tema de que en este momento Ruth, la hija de Lencho, está soltera, divorciada, o como digo yo acá, o está feliz. Felizmente soltera. Felizmente soltera. Bueno, y es que esta pregunta siempre la hacemos porque obviamente nuestras invitadas luego de salir en el programa son muy elogiadas, ¿verdad? Sobre todo porque,
Bueno, obviamente somos mujeres empoderadas, mujeres profesionales y por supuesto nuestras invitadas tienen una historia de vida bastante de éxito, ¿verdad? Y uno de ellos es pues nuestra invitada del día de hoy, Ruth Lara. Ruth, ¿cómo fue la infancia de Ruth? Yo considero que una infancia feliz. Mis padres estuvieron casados hasta prácticamente que ya fue un adolescente. En la infancia mis padres estuvieron en casa, mi mamá una ama de casa y mi padre un jornalero, y se preocuparon mucho por la educación de todos nosotros. En el caso concreto de seis hijos, 5 mujeres y un varón, todos por lo menos tenemos la secundaria hecha y habemos 2 profesionales universitarios que somos mi hermano Lorenzo y yo, y mi hermano inclusive ya tiene un posgrado y está sacando un doctorado. Bueno, y que en estos momentos, en estos tiempos, usted habla de que sus padres, pues hasta la adolescencia, estuvieron casados de igual manera, estuvieron pendientes de su formación. ¿Cómo fue esa formación de Ruth? ¿Viajaba? ¿Se fue a vivir fuera de la ciudad? ¿Cómo vivió esa etapa, Ruth? La primaria en la escuela Lempira. La secundaria inicié en el Triunfo de la Cruz, terminé en La Milagrosa, por especial. La universidad la saqué en Tegucigalpa, soy de las egresadas de la UNAM, de la carrera de Derecho de la UNAM en Tegucigalpa, de Ciudad Universitaria. ¿Y cómo fue esa época de estudiante, Ruth? Porque ya nos dijo que del Triunfo la pasaron para La Milagrosa antes, con las disculpas de nuestros televidentes y sobre todo de nuestra querida Titita, ¿verdad? Que su corazón siempre está en La Milagrosa, pero antes La Milagrosa estaba considerada como de castigo, ¿verdad? El colegio de que lo llevaban, bueno, ya no te aguantaron aquí, te llevamos allá porque allá es más estricto. ¿O fue lo contrario, Ruth? En mi caso fue lo contrario, o sea, necesitaba un poquito de atención, que estando en un colegio con el Triunfo, que éramos tantos, a pasar a un colegio en el que mi grupo éramos 18 personas, tuve más atención, que prácticamente era lo que necesitaba atención. Era bien especial. ¿Ese cambio fue positivo? Sí. Totalmente positivo. ¿Cómo Ruth, después de pasar la niñez, adolescencia, decide estudiar la carrera de Derecho? Bueno, no diría que fue ya una vez terminada la secundaria. Yo, siempre que me preguntaban que qué era lo que yo quería hacer cuando fuera grande, decía, meter la gente presa. Y la saco. Todo lo contrario. Sí, me toca en el trabajo que desempeño, pues trabajo con la defensa pública en el Poder Judicial y mi trabajo es defender. Y entonces no hago lo que decía de pequeña, pero sí la profesión que escogí tiene mucho que ver con lo que decía de niña. Bueno, y es que es bien complejo, ¿verdad? No todos o todas tuvimos la suerte o la bendición o el camino para lograr nuestros sueños de niños, ¿verdad? De niñas. Pero el hecho de llegar, de decir, bueno, voy a estudiar y una carrera que todavía hay mucha estigmatización que sigue siendo, según muchos, pero veo muchísimas mujeres en el rubro o en la carrera, es la carrera de Derecho. Siempre se ha visto como una carrera de hombres, como una carrera de cómo ha sido la vida profesional de Ruth hasta llegar al Poder Judicial, que no muchos pueden llegar hasta ahí. Bueno, profesionalmente inicié en un bufete en Tegucigalpa,
durante todavía estaba estudiando. Posteriormente me vine a vivir aquí a Tela de regreso. Eh, pues empecé en el Poder Judicial desde la escala básica, como se podría decir. Entré al Poder Judicial como escribienta en juzgado paz de lo criminal, después pasé a ser la secretaria de dicho juzgado, también fui juez de paz y posteriormente pues me he desempeñado como defensora pública. Yo considero que ha sido una bendición. Estoy en mi casa con mi madre, que es la que todavía vive de mis padres, y considero que ha sido una bendición poder desarrollarme profesionalmente en nuestra ciudad. Y fíjese, es algo muy bonito, porque la mayoría de personas que salen de la ciudad de Tela les cuesta bastante regresar por el tema de las oportunidades laborales, el poder ejercer lo que aprendieron, lo que estudiaron, y en el caso suyo, pues ha hecho vida profesional en los juzgados de Tela, así que han dado de un lugar a otro, ¿verdad? Porque Tela, los juzgados han andado de arriba para abajo. ¿Cómo ha sido su experiencia desde su posición como mujer? ¿Cómo podría calificar? ¿Será por eso que Ruth es su genio así? ¿Se tiene que ver más aguerrida, más fuerte? No, no es por la profesión. Eso básicamente lo traigo. O sea, siempre he sido así desde bien niña. Pero en nuestra ciudad, para las mujeres dentro del Poder Judicial, ha habido una gran apertura. Desde que yo entré a trabajar en el Poder Judicial, han habido más mujeres juezas, aunque yo no, o sea, solo fui juez como 8 meses, pero ha habido más mujeres juezas que hombres. En la actualidad, los jueces de letras, pues hay 3, 3 son mujeres. Hay los 2 jueces de paz son varones, la juez de la niñez es mujer, la juez de ejecución también, y en el tribunal de sentencia hay una mujer que es la abogada Doris Fuentes, pero en Tela creo que hay una gran apertura en el Poder Judicial para las mujeres. Y lo bonito también es que la mayoría de los que usted mencionó son teleños. Son teleños, ¿verdad? Una gran cantidad de teleños están trabajando en los juzgados. Y bueno, es bien interesante, y al escucharla a usted mencionar que vive con su mamá, hay una pregunta que siempre es parte de nuestro programa, y es ¿qué es aquello o qué proceso o qué evento triste o un evento que haya marcado la vida de Ruth? La pérdida de mi papá, ya casi 30 años que mi papá murió a consecuencia de un accidente de tránsito. Eso marcó definitivamente, obviamente, la pérdida de un ser amado y sobre todo un padre. Nosotras las mujeres somos muy apegadas a los padres, ¿verdad? A los papás. Y bueno, siendo ustedes 6, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo asumieron? Pues fue bien difícil porque mi hermano también estuvo en el accidente. Mi papá estuvo interno una semana. Nunca se le pudo hacer nada estando en el hospital, y a consecuencia de eso murió. O sea, pero mi mamá, que considero yo que era la persona, mi papá era bien suavecito, podría decir yo, la persona con el carácter fuerte en mi casa, y la que decía esto o aquello fue mi mamá. Y todavía
cuando yo estoy muy enojada. Hay varios compañeros de trabajo que dicen, ya les voy a decir a Licha que anda enojada. Todavía su mamá es la que pone el orden. Bueno, y es que a la mayoría de mamás nos toca, ¿verdad? Que papá es el que consiente, papá es el más, pero mamá es como la que tiene que poner el orden. Entiendo la pérdida, entiendo el dolor, por más tiempo que pase. Uno cuando lo recuerda es como que lo estuviera viviendo en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué es aquello de mamá, de papá, que recuerda usted con un sentimiento que dice, no quiero olvidar este momento? A mí yo siempre peleaba con mi papá, porque mi papá consumía alcohol, como la mayoría de las personas aquí en nuestra comunidad. Consumía alcohol y entonces yo peleaba con él por esa razón. Y yo, dentro de las cosas que le decía era, mire papi, si usted no deja de beber, no va a poder verme graduada de la universidad. Y resulta que mi papá dejó de beber y mi papá no vio mi graduación porque el accidente de tránsito se lo llevó antes de este tiempo, ¿no? Y no llegamos a concretar esa situación, pero mi mamá ha estado ahí. Mi mamá, sigo siendo, considero yo, porque todos mis hermanos salieron, todos mis hermanos no están en casa y yo me quedé en casa. Incluso tengo hermanas fuera del país, la que se quedó en casa fui yo. No tengo hijos tampoco, entonces yo digo que lo que yo tengo es mi mamá y ese es mi bebé. Y espero pues que Dios me conceda tenerla por bastante tiempo conmigo. Dios sabe lo que hace, pero sí siempre le pido que tenerla la mayor parte de tiempo que pueda conmigo, que no me vaya a dejar sola, porque eso es, a ella es a lo que yo tengo mis sobrinos, tengo mis sobrinos nietos también, están mis hermanos, pero son su familia aparte, su grupo aquí está. Estos son mis hijos, esto es, y yo lo que tengo es a mi mamá, aunque tengo mis hermanos y eso, y nos queremos mucho, pero mi mamá es mi niña. Qué bonito, y sobre todo me llena mucho sentimiento el escucharla, porque no todas y no todos tienen la bendición de tener a mamá, de tener a mamá, a una mamá que dio todo, que estuvo en todo momento y que sigue estando en todo momento, y que la verdad escucharla y decir es mi niña, es mi todo, es muy pocos. Hay quienes cuando ya los papás están a cierta edad pues vienen a ver qué hacen con ellos. Sin embargo, qué bonito como usted habla, y me imagino que su mamá está muy orgullosa de usted. Ha de pelear también, ¿verdad? Porque las mamás peleamos muchísimo con nuestros hijos, pero no es porque no los querramos, sino que es una forma de decirle, aquí estoy, para que no te equivoques y para que hagas las cosas. En este momento de la vida de Ruth, ya nos compartió el que vive con mamá. Está en el momento, Ruth, ideal de su vida. Ha dejado de hacer algo en lo que pueda decir, ay, yo hubiese querido hacer esto, hubiese querido hacer aquello. O Ruth está bien. Profesionalmente, al máximo. Me encanta.
mi trabajo me apasiona. Considero que dentro de lo que me fue mi vida personal, una relación de pareja, eh, creo que ese no ha sido mi fuerte y creo que eso es lo que prácticamente no se dio en mi vida. Siempre quise ser mamá, no se dio la oportunidad, eh, pero es parte de los sacrificios que me tocó hacer. En los tiempos, eh, cuando uno es joven no piensa muchas cosas. Siempre sí fui una muchacha rebelde y todo, pero siempre fui mesurada en ciertas cosas y tenía mis metas. Esas metas profesionales las he cumplido. Profesionalmente al 100, al máximo, pero el obtener esas metas me llevó a apartar otras. Y creo que esa es la parte. Siempre quise ser mamá y soy la tía más consentidora de todos. Todos, tía. Saben que con la tía Ruth van a conseguir lo que quieren. Tía dice sí a todo. No. 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 Consciente, pero siempre con reglas. Sí. Ruth, y esa parte que habla de que sacrificó, fue un sacrificio consciente. Fue un sacrificio de, ok, ahorita no, porque yo quiero esto. ¿Verdad? Así es, ¿no? Si uno quiere llegar a obtener ciertas cosas en la vida, debe sacrificar cosas. Y no es que no tuve oportunidades. Como dije, sentimentalmente creo que no, ese no es mi fuerte, no sé. También, como dije en un principio, deberían de regalarme una lamparita para el genio, pero de modo. Pero sí, hay que hacer sacrificios. El que hoy tiene los libros en la mano tiene una oportunidad. Y por ahí se dice que pesa más menos una pluma que una pala. Entonces, esa fue parte de las cosas que me tocó sacrificar. Y afortunadamente, de ese sacrificio, yo he visto mi ganancia al 100. Sacrifiqué ciertas cosas, pero tuve otras. Y profesionalmente no me puedo quejar. Hay etapas que podrá ser que falte llegar, tal vez una etapa de juez, pero no es necesario. Mi profesión no solo es para ser juez, hay otras cosas, aún dejando el Poder Judicial una vez retirada, hay otras cosas que se pueden hacer dentro de la profesión del derecho y está abierta a esas cosas, pues puedo seguir escalando aún sin ser parte ya del sistema de justicia, pero esas situaciones son otras, pero profesionalmente considero que he obtenido lo que me ha gustado. Afortunadamente me ha tocado poder ser luz en mi ciudad. Ruth, y con las presiones sociales, ¿cómo lidió Ruth? Porque no falta de que llega la soltera a una fiesta y ajá, ¿y cuándo te casas? Ajá, ¿y los hijos para cuándo? Y yo soy mamá, por eso lo digo, porque es como, ajá, ¿y los nietos para cuándo? ¿Cómo lidió con eso o cómo ha lidiado con eso? Porque mamá es comprensible, la familia puede ser que haya sido una fortaleza, pero ¿cómo se lidia con eso? Porque hay muchas mujeres que la están viendo en este momento y que igual que usted han decidido una meta, han decidido
decir, bueno, yo quiero esto y para alcanzar esto tengo que alejarme o por los momentos sacrificar esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo le ha tocado? Miren, yo no, a estas alturas, yo puedo decir que sacrifiqué ciertas cosas, una vida en pareja y otras situaciones. Pero presión social, ¿No para tuvo? mí, no. Es más, varios de mis sobrinos los crié de bebés. La tía que lavó pañales, la tía que hacía pepe, así, le dejaban el niño. Nomás gritaba, llévate tu hijo porque yo ya no, yo le voy a pegar, ya subo, hasta ahí. Entonces, Tía por ratito. tal Consentidora vez por no por ratito, les ratito, digo yo. pero sí participé. Sin Sí quitar participé, responsabilidades a sus padres. sí participé activamente en Ujú. la crianza de mis sobrinos y creo que todos me quieren, creo. Y bueno, precisamente hablando de ya tocó varios puntos, ya se me saltó varias respuestas ahí, Ruth, pero el hecho de que ha tenido una vida profesional y lo mencionó antes de la última pregunta, lo mencionó después de la vida judicial, después del trabajo judicial, pues hay más cosas. ¿Cuáles son esas metas o esos proyectos a futuro que tiene Ruth? ¿Cómo se ve Ruth en el futuro? A estas alturas pienso disfrutar un poco más de mi vida. He sido de una forma la mamá de los pollitos en mi casa. Ha Es, tenido responsabilidades, ha eso, adoptado eso me responsabilidades. enseñó mi mamá. Eh, en mi casa trato de que sea el lugar de las reuniones de la familia. ¿Por qué? Porque mi mamá está ahí. Entonces, que todos lleguen a la casa. La cena navideña, mi casa, o sea, la casa de mi mamá, no es mía, es la casa de mi madre. Eh, y esas situaciones, o sea, que todos lleguen a ocupar a mi mamá. Muchas veces las familias, a una vez que hacen falta las cabezas en casa, se separan. Eso he sido mucho con respecto a mis hermanos. Digo yo, la mamá de los pollitos, la que acobija a todos de una u otra forma. Pero también he sido, y sí lo considero que para mis hermanos, yo no soy esta mujer. Mis hermanos todos me protegen de ciertas cosas, me tienen como quien diría en una burbuja, no, esto no se puede acercar, esto no puede pasar, esto lo otro. Y me protegen como en una burbuja, me veo de hierro, pero no soy de hierro. Por ahí escuché que le dijo la abogada de hierro, la jueza de hierro. ¿Cómo fue la frase? Pero es bonito porque uno como mujer no siempre está al 100% con las fuerzas, no siempre está lista para enfrentar el mundo y qué bonito tener una familia que está ahí. No todos tenemos esa bendición de tener ese grupo, ese grupo de apoyo, esas personas que nos cuidan, que nos protegen. Y vea qué cosas, porque yo hubiese pensado, si no lo dice usted, hubiese pensado que usted era realmente como lo dijo, la mamá gallina, la que cubría los pollitos, pero esos pollitos hoy en día ven la manera de protegerla, de cuidarla. Eso ha sido toda la vida. O sea, Y eso, Ruth, usted es de las mayores, de las menores. soy la segunda. Es la segunda hija. Y siempre han tenido su familia ese... Sí, porque ¿Por qué cree que ellos se comportan así cuando usted
también los cuida y los protege, que es bonito porque al final se protegen entre todos, se cuidan entre todos. Lo que sucede es que ellos sí saben quién soy. Ellos sí saben de dónde flaqueo y de dónde no. Conocen sus puntos, Sí. conocen sus puntos. Y que, bueno, es bastante interesante y vean ustedes, de eso se trata Mujer Tu Voz Cuenta, porque si usted mira a la abogada después de este programa en los juzgados, ya sabe, la saluda porque usted no sabe si la va a ocupar que lo saque de ahí, ¿verdad? Que aunque ella quería meter gente, le toca ahora sacar. Y es que su trabajo, lo hablábamos la vez anterior, es un trabajo sin horarios. Es un trabajo que si tiene turno, si tiene que estar pendiente. Es un trabajo también que lleva mucho tiempo, se lleva mucho de su tiempo, de las 24 horas que tiene un día, se lleva una gran cantidad de tiempo. ¿Cómo hace Ruth para tener el equilibrio de poder estar con mamá, de poder compartir con la familia, de poder ser Ruth? Mi mamá, a pesar de la edad que tiene, mi mamá es una señora bien independiente. Después de que se nos fracturó hace casi 2 años, ha quedado un poco mal de su salud, pero es bien independiente. Mi mamá, bien independiente, y yo digo que de esas señoras bien hechitas a la antigua, no le gusta andar pidiendo nada, es bien súper especial. Pero, ¿se parece usted a su mamá, Ruth? ¿O era más parecido a papá? Me parecía más a mi papá, desde físicamente hasta emocionalmente. Mi mamá es una señora, ella sí es de hierro, yo solo me miro. Ella sí la considera usted. Mucha admiración por su mamá, Ruth. Sí, es una señora que a pesar de que, como le dije, una ama de casa y un jornalero, no pensó ni se quedó con que mis hijos lleguen hasta donde yo estoy. No, a todos nos presionaron y nos dijeron no, esto y esto y esto. Incluso somos mayoría mujeres, pues todas, a excepción de la que me sigue a mí, todas fueron madres bien temprano. Mi hermano varón no, hasta que terminó la universidad, y a mi hermano ella le exigió todavía más. Sí, con nosotros fue en cierta forma flexible, con él no. A él le exigía todavía muchísimo más. Y el fin de semana pues anduvimos visitando a mi hermano en Cortés, porque ahí está asignado. Mi hermano es oficial de policía, y estuvimos tomándonos unas fotografías que mis hermanas las replicaron en las redes sociales, y ellas, especialmente Ofelia, puso que mi mamá estaba con sus 2 orgullos en las fotografías que subió, que ella las replicó en las redes sociales, y entonces esa fue lo que le puso, que ella estaba con sus 2 orgullos. Se imagino que eso lo hace y lo dijo por el grado universitario y no por otra cosa, porque ella estaba orgullosa de todos nosotros, ¿no? Pero asumo que esa es la razón por la que mi hermana puso esa situación. Ruth, definitivamente los procesos y todo lo que usted ha vivido, al final es lo que ha hecho de Ruth Lara, ¿verdad? Al final Ruth ha mantenido su esencia, como lo ha dicho desde el principio, ha mantenido su esencia, su carácter fuerte, esa fortalezas y esas debilidades, porque al final ni somos perfectas ni pretendemos ser perfectas nosotras las mujeres, pero sí reconocer que tenemos debilidades y que tenemos fortaleza. Y yo sé que una de las fortalezas que tiene
Ruth a la hora de trabajar, a la hora de defender, es precisamente ese carácter, esa forma esa forma apasionada de cada caso, que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y vamos a aclarar, el tema hoy en día, y siempre ha sido así desde que tengo uso de razón, decir soy abogado es como que, es delincuente ¿verdad? O sea, estigmatizamos las carreras, porque al final, y más en el caso suyo, que es defensora, o sea, ahí defiende a aquel que necesita una defensa. Ahí ustedes no escogen si es inocente, si es culpable, si hizo esto, son asignadas y les toca, ¿verdad? Pero eso también usted, el carácter, pues al final ha sido fortalecido, o es parte de su esencia para la hora de ejercer. Mira, el carácter se tiene. Yo no puedo escoger a esta persona la voy a representar, a esta no. Ruth Lara no tiene problemas con la justicia. Lo tiene la persona que está siendo imputada. No ofrezco lo que no puedo hacer. Pero eso sí, yo no tengo que probar nada. El que está acusando tiene que probar que mi representado es culpable. Yo no tengo que probar nada. Yo lo que tengo que hacer es garantizar el derecho de defensa de esa persona. Ese es mi trabajo. Yo no hago milagros. Dios no viene a ver expedientes por mí. Yo reviso mis expedientes. Dios no hace milagros. O sea, Dios hace milagros, yo no. No ofrezco lo que no se puede cumplir y trato de ser lo más sincera posible con las personas que estoy representando. Y nosotros no tenemos que probar nada. Si usted está diciendo que yo me robé un lápiz, usted pruebe que yo me robé el lápiz. Yo no tengo por qué llevarle pruebas a usted de que yo no hice nada. La ley dice que yo soy inocente mientras no me prueben lo contrario. Aunque mi usuario a mí me haya dicho yo hice esto, si el Ministerio Público no lo prueba, yo por ejemplo peleo aquí en la China. Yo no tengo que probar nada. ¿Y cuántos años, Ruth, en esta defensoría? Desde el 2008, desde enero del 2008 hasta la fecha. Y así un suceso que le haya marcado, o algo que le haya, ya sea, porque sucede de todo, ¿verdad? En los juzgados hay de todo. En los juzgados hay desde llantos, risas, hasta cosas insólitas. Algo que usted recuerde, que diga, Dios mío, yo no sé cómo sucedió eso aquí. Me han tocado dos causas que sí las consideré bien injustas desde un principio, y con una persona consideré que la acusación era simple y sencillamente por su condición social, por no tener el recurso para defenderse. Una persona. Y la otra persona, creo que se buscó de una forma u otra resolver un proceso sin tener nada en contra de esta persona, porque el caso con una trascendencia social bien fuerte que en nuestra comunidad, pero tampoco pudieron probar nada en contra de esta persona. Y esos dos sucesos, sí creo que sí me han marcado en cierta forma, porque una persona que se detuvo, casi la matan en el penal,
Cuando el proceso estaba iniciando, se le declara absuelto y lo acabaron matando dentro de un centro penitenciario, no en el de aquí de la ciudad, en otro centro penitenciario. Pero esa persona nunca le pudieron probar las cosas de las que lo estaban acusando, y considero yo que eso fue como consecuencia del impacto social que tuvo el proceso, y de una u otra forma había que encontrar responsables. Hasta ahí llegó con eso. Sí, no, entiendo. Y al final se vuelve, ¿verdad? Esa parte de separar sentimientos o separar juicios personales y actuar totalmente profesional. Eso no ha de ser fácil. A mí me cuesta muchísimo. Usted sabe que yo pues trabajo con Defensoría de Derechos Humanos, sobre todo de niños y jóvenes. Y a mí, Dayana Castro, en lo personal, me cuesta muchísimo separar la parte emociones o sea, no logro dejar en el trabajo y me cuesta bastante. ¿Cómo hace Ruth o cómo ha hecho Ruth desde el año 2008 a la fecha, que estamos hablando de 16 años? Yo no tengo que probar nada. No le causa a Ruth ningún... Es que, como le dije, si usted dijo que yo hice, pruébalo. Y la ley así lo exige. En materia penal. Ya en los asuntos de familia, que es en lo que más intervención tenemos, es otro cuento. Pero en materia penal, en todas las materias, el que dice esto, pruébelo. Yo ahí sí, no, pero eso sí, a ese diputado que a mí me dijo, yo le canto sus verdades a él, pero el privilegio que existe de la secretividad de lo que él me dice a mí, eso me lo llevo yo. Exactamente. Eso parte de lo que me toca. Claro, yo sé que yo también puedo ser víctima de algo. Pero me va a tocar estar del otro lado, que tengo que contribuir a que se pruebe. Pero de lo contrario... Que es muy complejo, ¿verdad? Es bastante complejo. Y sobre todo en una ciudad tan pequeña, porque al final, aunque habemos muchos, más de 100,000 habitantes en el municipio de Tela, pues al final de una u otra manera nos conocemos. Imagínense, usted y yo nos conocimos por trabajo, tenemos amigos en común, su hermana, amiga desde que estábamos en el colegio, y no había esa conexión. Al final todos nos conectamos, así que en Tela es una situación bastante compleja. Hablando siempre, ya separándonos un poco, usted ha participado y sigue participando mucho en el tema de Defensoría de la Mujer. En este tema, Ruth, ¿se considera usted, y fue una pregunta que lo hablábamos antes de iniciar el programa, ¿se considera una mujer empoderada, Ruth? Empoderada, sí, como lo vemos en la actualidad, de que considero, sí, que empoderada no es decirle, tú eres mujer y tú puedes hacer esto o tú debes hacer esto. Para empoderar a alguien no es simple y sencillamente tú tienes este derecho, esto. No, si tienes derecho a la libertad, la forma de cómo puedo ser libre. ¿Cómo puede ser libre? Si estoy sufriendo violencia, ¿cómo puede ser libre de esa violencia? Pero no es simple y sencillamente decir usted tiene este derecho. No. Si
es ayudarla a que salga de ese círculo vicioso. Pero si solo le voy a meter 3 cosas en la cabeza y la voy a dejar en el mismo sitio, en la misma condición de vida, ese no es un empoderamiento. Te di un montón de derechos y ideas. Ve cómo resolver. Pero el resto no. Si te quiero sacar de ahí, ok, emprende esto. Te doy un capital semilla, emprende esto. No dependas de esta persona que te está agrediendo. Ya. Sí, déjalo. Eso es facilito. Pero con los irresponsables que tenemos aquí, los alimentos de este niño, y después ya, aunque los embarguen y les hagamos todo, se dan 100, usted ponga los otros 1000 y ellos dan 100. Yo tengo para más, pero tienes que volver conmigo. Si quieres estar en la, vuelve conmigo. Entonces regreso al círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no me sacaron de ahí, me sacaron del espacio, pero no me dieron las herramientas para salir. Eso es empoderar a alguien. Sí. La ley ahí está, ya ha estado y ahí va a estar. ¿A quién estoy empoderando? Vos tenés derecho a esto. Anda a denunciar. El hombre preso, yo no tengo cómo comer, mis hijos tampoco. Y se da mucho, Ruth, el que muchas personas cuestionan precisamente eso, ¿verdad? De que, que miren la que quiere vivir así, es que le encanta esa vida, pero es que todo lo que hay detrás. Y ustedes en primera mano lo ven, pues. Ustedes conocen cuál es la situación del agresor y la víctima, que al final la víctima termina victimizada porque y hasta juzgada por la sociedad, porque cómo, si no hay herramientas, si no hay cómo el poder ayudar. Y es algo que pues Rudy y yo hemos compartido varios espacios y es algo, es como el denominador común, ¿verdad? Que escuchamos en las comunidades, escuchamos a todas las mujeres. En cada comunidad hay historias que uno dice cómo es posible, pero el sistema en el cual estamos pues no permite que una mujer pueda independizarse de esa manera, y sobre todo el círculo, y volvemos a eso que hablábamos al principio, que no todas cuentan con ese círculo o ese grupo de apoyo, que en el caso usted tiene su familia, en el caso yo tengo a mi familia que siempre está ahí, que siempre están cuidando, viendo, cuando nosotras sentimos que desfallecemos o cuando saben que cuáles son nuestros puntos débiles, como lo decía usted. Ruth, y continuando como Ruth, porque no quiero que se maneje el que estamos hablando de temas oficiales, sino que de Ruth. Estamos hoy hablando de Ruth. Ruth considera, o qué considera Ruth que es el éxito en una persona. Hay muchas cosas que lo pueden llevar a uno al éxito. No necesariamente un título profesional. Hay personas que no tenemos la virtud de estudiar. No nos gusta muchas situaciones, pero sí nos desarrollamos en otros campos. Eso es lo importante, hacer lo que te gusta. Eso te va a llevar a que sea teniendo una pulpería, que tú te vas a sentir exitosa, porque estás haciendo lo que te gusta. Pero también hiciste un sacrificio para estar ahí. Para tener una pulpería, tengo que tener el tiempo de estar ahí, de hacerla crecer. Esto. Pero no necesito un título universitario para ser una persona exitosa. Una persona que tiene su taller de banistería y está haciendo lo que le gusta, es un éxito. O sea, hay que hacer aquellas cosas que nos gustan, porque no estás trabajando. Ahora sentís como un trabajo. Es tu pasión, es lo que te mueve. En mi caso, con que a veces me pongo histérica, pero
Es lo que le gusta. sentada. Y estoy, ajá, ya, ya te agarré, ya no me probaste nada. Pero es lo que me gusta. No necesariamente, no, es lo que me gusta. Dicen aquellos que es que me encanta el pleito. Pero Ahí nada más. ahí. Existe la Ruth en los juzgados, la Ruth social y la Ruth familiar. ¿Cómo es Ruth? No, es igualita en todos lados. O sea, si soy tu amiga, soy tu amiga. No, o sea, si me toca meterme, lo voy a hacer. Hablábamos, Ruth, antes de comenzar el programa, de que hoy en día, pues hay muchas oportunidades para crecer, para estudiar, ¿verdad? Y retomando un poquito lo que usted dijo de que sus padres no se limitaron a que ustedes llegaran hasta cierto nivel educativo, sino que mamá dijo, tienen que seguir, tienen que avanzar hasta el punto de que pues hay másters y hay universitarios ya egresados. ¿Cuál sería ese consejo a esas mamás que nos ven, que tienen a sus niños aún pequeños, o aquellas que están todavía en la etapa de estar solas con sus hijos? Porque al final hay quienes pueden rendirse, pero desde su experiencia, de todo lo que ha vivido, desde el hogar del cual usted ha salido y del cual todavía es parte, ¿cuál sería ese mensaje a esas mujeres que nos ven? Mire, ustedes sembrar en sus hijos la semilla de la prosperidad. Si mi mamá me sigue dando todo, voy a tener 50 años, voy a estar esperando que mi mamá me siga dando. Usted debe hacer a sus hijos independientes y sembrarle esa semilla de la prosperidad. No es, y como lo dije, no es solamente un título universitario te puede llevar al éxito, no, muchas cosas. En estos momentos, si no terminaste la escuela a tiempo, la puedes sacar hasta por hay una que es de radio, que en el radio te dan las clases, en la universidad. Ya lo puedes. Cuando yo estudié, aquí teníamos la pedagógica que venía los fines de semana, ya en la etapa universitaria, y la pedagógica sigue viniendo los fines de semana, pero una universidad en Tela no había. Hoy tenemos la autónoma, aunque lo que nos dé sea un técnico, tenemos la universidad autónoma aquí. Tenemos, si no me equivoco, son 3 universidades privadas. UCEN, la Metropolitana. Y la otra es la cristiana, la UCRISH. Que dan clases aquí. Es más caro pagar el apartamento en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, o viajar todos los días, que hacer un semestre en la universidad que sacas 3, 4 clases. Es más caro. Y para los que salimos en nuestro momento, yo venía aquí 2 veces al año. No, me tocaba venir la Semana Santa, venía junio, jamás saqué un periodo vacacional, y venía diciembre, porque como yo venía de Tegucigalpa, ¿sabes? O sea, no me detenía nadie. Ahora lo tenemos aquí. Si es un dado caso que quieres profesionalizarte, pero si no, hay otras opciones. Sí, es que no me gusta, pero mientras sea lícito, no importa la forma. No todos tenemos la capacidad o el gusto por las letras. No todos lo tenemos. A mí me seguían porque era bien necia. Afortunadamente,
la rigidez de mi mamá me llevó allí. Pero a mi mamá le dijeron, esta muchacha búsquele trabajo porque no sirve para estudiar. Hay que sembrar y usted va a poder cosechar. Pero si usted no quiere, nada. O si mi mamá me lo está dando todo, o si mi papá me lo está dando todo. Tenemos que tener, ¿ves? Si le estoy enseñando a mi hijo, o sea, en la actualidad, los hipotes no quieren ni siquiera arreglar una cama. No barriera usted en su tiempo, ¿cómo le iba? Hasta lo más mínimo ocupa disciplina. Si no la corrigen, si no se siembra, no se va a cosechar. Ruth, y es que esos son temas bastante complejos, ¿verdad? Y nosotros aquí en Mujer Tu Voz Cuenta ya tenemos pues programado en traer también a expertos también para hablar, porque muchas veces ahora se confunde mucho la crianza respetuosa, ¿verdad? Con dar libertades, que eso pues será para otro podcast que vamos a estar tratando con expertos y con mamás expertas también, porque al final aquí estamos y todos pasamos por los mismos psicólogos, ¿verdad? Todas y todos pasamos por los mismos psicólogos. ¿Tiene un recuerdo de eso, Ruth, que usted diga, es que mi mamá o mi papá, porque no sé, en mi caso personal, esos psicólogos venían por mi mamá, con mi papá no. Mi papá era como que ya cuando mi papá nos hablaba muy serio, ya era de no, ya después la próxima mi papá no nos va a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué recuerdo así? Porque he escuchado durante todo este tiempo hablar y de escucharla a usted decir, es que a mí me anduvieron, es que a mí yo necesitaba atención, es que yo entonces me viene a mí a la mente y yo digo, bueno, entonces los psicólogos de Ruth, ¿cómo habrán sido? Una varita de guayabo. Una varita de guayabo por parte de mi mamá. ¿Y por papá? No, ¿verdad? Sí, es que yo solo recuerdo una vez que mi papá me castigó y no fue sino que ya casi adolescente fue por mi sobrinito, porque mi papá adoraba a mi sobrinito y mamá siempre era la que ponía era como la más estricta, era como la que no nos hacía pasar absolutamente nada. Hay quienes me dicen, usted es bien propia para hablar, pero en mi casa mi mamá era la que nos ponía a leer, a mí en particular, y mis vacaciones era con un libro. Mi mamá me ponía a leer los libros del siguiente año al que yo iba. Entonces yo me iba a aburrir a la escuela, al siguiente año yo me iba a aburrir. Entonces, esas enseñanzas o esa crianza que nos dieron, ¿usted considera que es una crianza que estuvo mal? ¿O una crianza que nos marcó o que nos ayudó? Todo depende de si fue un castigo o si fue un maltrato. Esas son las diferencias. Lo permisivo en la actualidad. Mamá y papá son mamá y papá. Mamá y papá no son amigos míos. Como mi mamá nos castiga, era la que reprendía, nosotros nos llevábamos más con mi papá, porque mi papá era el que consentía. Pero si mamá no me hubiera corregido nunca, yo no estuviera aquí. Bueno, y es que esa es la realidad, ¿verdad? Muchos de nosotros
vivimos una infancia, la mayoría creo que aquí en el municipio de Tela, en donde con los del barrio, con todos los vecinos podíamos convivir sanamente, pero siempre estaba mamá o papá o alguien mayor sentado en la esquina, en una silla, viendo cómo todos los del barrio jugábamos. Desafortunadamente ya casi no vemos eso en los barrios, son muy pocos los barrios en donde vemos eso, esas convivencias. Y al final van a ser las historias para los sobrinos, Ruth. ¿Ya empezó a contar esas historias a los sobrinos, Ruth, o todavía no ha comenzado a decir, miren, en mis tiempos mi mamá era así, o tu mamá era así? Las hazañas mías eran terribles. No las cuenta, Ruth. Todos mis sobrinos las saben. Porque soy de las que cuando los hipotes han dicho, han puesto la queja en la escuela y han dicho, no, es que no me prestaron atención en la escuela. Soy malísima consejera. ¿En serio? Sí. Y les digo, hace esto y esto y esto. Bueno, ya van sabes. van a mandar a llamar a mi mamá. Tu mamá no está ahorita. Solo soy yo. Entonces me van a mandar a llamar a mí. Y como ya me dijiste que pusiste la queja en la escuela y no te han hecho caso, entonces cuando yo vaya a la escuela, se va a armar la de Troya. Bueno, soy ya. malísima en ese sentido. Es mala consejera con los sobrinos. No, es que yo llegué una vez llorando de la escuela a mi casa. A mí me dijeron, usted aquí le pega a los demás, va. Usted me vuelve a llegar aquí llorando de la escuela, vamos a arreglar este problema. El bullying ahora, dice, uy, hoy tiene nombre especial, hoy le llaman bullying. Aquí en de nosotros no molestaron en la escuela. Sí. ¿A quién no? Cierto. A mí me dijeron, una vez llegué llorando. Llegaba llorando vos, pero yo no. Pero sí me criaron. Sí. Entonces, por ejemplo, yo soy lo que usted ve, eso soy. Tal cual. Y bueno, le digo que me dijo que si socialmente es esto, que en el trabajo es esto y que en la familia es esto. Igual para todo. Igual para todo. Que la única, que si mis compañeros de trabajo me lo dicen, porque como soy de aquí y la mayoría, como usted dijo, en el Poder Judicial son de aquí, ¿qué me dicen? Ya le voy a ir a decir a Licha que estaba enojada. Y saben que me tocan. Porque saben que yo con mi mamá no juego ni bromeo. Es con la única que... Es la única. Es la única. Bueno, estamos por culminar ya nuestro programa. Hoy para mí ha sido realmente un placer, un gusto conocer más de Ruth Belinda Lara, mujer teleña, profesional teleña del derecho. Ruth, agradezco muchísimo porque sé que no es fácil para usted estar frente a las cámaras. Ustedes no saben, esta mujer, yo la tengo aquí a la par y no sabe cómo siento que aún está nerviosa y no es fácil. No es fácil venir frente a las cámaras y venir a contar un poquito más, ¿verdad? De lo que es uno, porque normalmente a uno la ven en la calle y es la abogada. Pero hoy conocieron un poquito más, conocieron de que detrás de esa abogada pues existe una familia, existe una mamá que fue muy estricta. Aprovechen las cámaras, Ruth, para poder enviarle un mensaje a su mamá y a su familia, que he sentido que es realmente la parte más importante después de su profesión o antes de su profesión, quienes le han formado, quienes han estado con ustedes. ¿Cuál sería ese mensaje? Sobre todo para esa mujer cuya admiración se sintió aquí, la hemos escuchado y hemos visto cómo su rostro cambia cuando habla de su mamá. Yo soy una persona que no soy muy expresiva. No soy muy expresiva. Es bien difícil para mí hablar de ciertas cosas, inclusive exteriorizar el amor que le tengo a mi familia.
No soy, como dije, ese no es mi fuerte. Mami, yo la quiero mucho, aunque no lo diga. Con todas las cosas que han venido pasando en nuestras vidas, yo solo le pido a Dios que me dé paciencia para la situación de salud de mi mamá. Se lo pido siempre porque si yo no le tengo paciencia a la persona que me dio el ser, ¿quién me va a tener paciencia a mí, que no he tenido hijos? Yo le pido a Dios que aún con este genio de que ya dije me deben de regalar una lamparita para ver si lo puedo guardar, pero si se sale de la lamparita va a ser difícil controlarlo. Entonces mejor que ahí me lo dejen, que no me regalen lamparita. Pero esa es mi petición para Dios todos los días, que me ilumine para yo, en un arrebato de estos que me dan, no faltarle respeto a mi mamá, porque como lo dije, ese es lo más sagrado que yo tengo. Mis hermanos saben que yo los quiero, que los adoro muy a mi manera, a nuestra manera, porque nosotros aún de pequeños resolvíamos nuestros problemas. Aunque usted no tuviera la razón, si usted ganaba la pelea, usted tenía la razón, aunque no fuera así. Así resolvimos nuestros problemas desde pequeños, pero a usted le pego yo, a usted no me lo toca a nadie. Y eso es algo que siempre hemos tenido. Nosotros no podemos pelear entre nosotros, pero nos matamos entre nosotros, no nos va a tocar nadie. Ellos saben que yo los quiero mucho, que no lo digo. Aquí, expresiva de mis hermanas, la más expresiva es María. De ahí, ninguno. Y a Lorenzo, que le han sacado mucho, especialmente los hijos, se ha vuelto un poco más expresivo, pero de todos somos bien cortantes, nos mantenemos así. Que expresemos lo que sentimos es bien difícil, pero tal vez el asumir que mis hermanos saben que los quiero, que todos lo hacemos, no es lo normal, pero sí nos cuidamos entre nosotros y sí los quiero mucho, los amo. Y ellos saben que siempre pueden contar conmigo, que lo saben. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, la abogada Ruth Lara. Hoy le he quitado un poquito el título de abogada porque precisamente Mujer Tu Voz Cuenta es conocer a la mujer, conocer quién es la que está detrás de la profesional, de la mujer exitosa. Y hoy la hemos conocido. Agradezco muchísimo a ustedes por su fiel sintonía. Esto ha sido Mujer Tu Voz Cuenta. Denos like, síganos y nos vemos hasta la próxima semana. Como siempre, muy agradecida con todo el equipo de trabajo que hace posible llegar hasta sus hogares. Por supuesto, a Divas Beauty Salon, que como siempre cuida nuestra imagen, tanto de nuestras invitadas como de su servidora. Esto ha sido Mujer Tu Voz Cuenta. Nos vemos hasta la próxima semana.